El objetivo es fundar la primera colonia, la primera metacolonia de humanos en Marte, que una vez que llegan allí, mínimo tienen que estar 1 año para poder volver. Si vuelven, porque ahora mismo no hay tecnología de retorno. Esto es una mierda para lo que viene. O sea, cuando tengas el mundo entero envolvente y todo el tema de metaverso desarrollado, ojo, va a haber una diferencia entre la gente que tenga inteligencia artificial trabajando para ellos y los que no. Muy buenos días, bienvenidos a Prom Project. Hoy nos acompaña Miguel Ferrero. Miguel Ferrero, Astroland. Suena un poco a película de ciencia ficción, pero no lo es, ¿verdad? La verdad que es más real de lo que parece. O sea, en Astroland el objetivo de esta empresa, es una empresa privada, y el objetivo es fundar la primera colonia, la primera metacolonia de humanos en Marte. Ese es el objetivo. Entonces, ¿está la IA haciendo realidad esa posibilidad, ese viaje a Marte? ¿Cuándo vamos a poder irnos de vacaciones a Marte? Bueno, pues estábamos trabajando en ello y se prevé que las primeras misiones al planeta rojo puedan ser en el año 2038. 2036, 2038, 2042, va a depender un poco todavía de la tecnología. Desde luego la IA nos ayuda muchísimo en varios aspectos y va a ser una gran compañera de viaje, como habéis podido ver en muchas películas que seguro que todos conocéis. Porque el proyecto existe antes de que llegue la IA, ¿no? O sea, empezáis a trabajar en el proyecto y luego cuando llega la IA entiendo que al final acelera mucho todos los procesos en los que ya estabais trabajando. Sí, efectivamente. Y luego aparte que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Desde los módulos de habitabilidad, la CyberHut, que es una casa totalmente controlada por inteligencia artificial, a sistemas como el Neurological, que lo que hace es que mira las caras de las personas, los rasgos y los gestos para ver si están deprimidas, enfadadas, alegres, tristes, y con eso pues nos ayuda a modularlo y a bueno, muy parecido a la película, no sé si habéis visto la película esta de Brad Pitt, Ad Astra, que llegó un momento que él no podía subirse a la nave porque estaba enfadado y no le dejaba entrar. Eso es una realidad a día ¿Y por de hoy. qué Marte? ¿Por o sea, qué Marte? ¿por qué irnos a Marte y Muy no buena quedarnos pregunta. aquí, no? El lema es el siguiente: vamos a Marte para salvar la Tierra. Si somos capaces de controlar una atmósfera totalmente inhóspita, repleta de CO2, y conseguimos terraformarla y convertirla a un sitio habitable, podremos desvelar todos los misterios y entresijos que podríamos necesitar para salvar la Tierra. En este momento que estamos en un momento crítico. Imagino que lo sabéis. Sí. ¿Y dónde estáis simulando ese entorno, ese espacio tan hostil como el de Marte, aquí en la Tierra? Bueno, pues lo bonito es que es en un sitio precioso, en Santander. Allí pues hay una cueva en la que es el mejor análogo de Marte que existe en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué característica tiene? Bueno, pues ¿por qué una cueva? Porque fijaros, cuando el ser humano llega a Marte no va a poder vivir en la superficie. La radiación cósmica pues nos mataría en pocas horas. Incluso con los trajes y todo es muy complicado. Entonces hay que buscar protección. ¿Y dónde se va a encontrar esa protección? En las cuevas, en los túneles de lava. Entonces hemos encontrado aquí en la Tierra un túnel de lava que encima tiene las cianobacterias y los seres vivos, por así decirlo, que pueden ayudarnos a terraformar el planeta Marte. Entonces, en esta cueva hay un montón de tipos de cianobacterias que transforman el oxígeno, el CO2, lo transforman en oxígeno y en carbonato cálcico. Entonces forman estructuras cálcicas de roca, a la vez que van transformando el CO2 en oxígeno. Y eso hace que se cree una atmósfera que podamos los seres humanos habitar y respirar. Aunque no sé si llegaremos a los mismos niveles de oxígeno y composición que aquí en la Tierra. Y probablemente el proceso de terraformación tardará varios años. Pero mientras tanto habrá hábitats intermedios y bueno, hay muchas cosas en las que hay que trabajar. ¿Y cómo se hace ese entrenamiento? Allí porque al final el objetivo es formar una colonia, ¿no? Llevar esa casa inteligente y habitar allí. Exacto. Entonces, y ese entrenamiento a las personas para que vayan a crear la colonia, ¿no? Antes de que llegue los primeros colonizadores del espacio. Claro, esto es muy interesante. O colonos, ¿no? Del espacio. Colonos. Colonos mejor. Sí. Mejor. Bueno, esto es muy interesante porque aquí lo que pasa es que podemos controlar la tecnología y nos va a hacer falta mucha tecnología para llegar, pero el factor clave es el factor humano.
O sea, imaginaros un grupo de 10-12 personas en una nave espacial un poco hacinados, en un viaje que puede durar entre 6 meses, 8 meses, y que una vez que llegan allí, mínimo tienen que estar 1 año para poder volver. Si vuelven, porque ahora mismo no hay tecnología de retorno. O sea, ahora mismo podríamos llegar, pero no se puede volver. Entonces, esa parte de la convivencia de las personas juntas, la parte psicológica, es el factor más difícil y más estresante para toda la misión. Digamos que es lo más complicado. Entonces, aquí en Astroland se experimenta y se entrenan sobre esos factores. Imagínate privacidad de luz solar, ritmos circadianos cambiados, ambiente de estrés por hacinación, porque estás fuera de tu contexto, ¿no? Estás totalmente fuera de la zona de confort y es un ejercicio de supervivencia extremo. Entonces, todo eso hace que las relaciones entre los seres humanos sean muy complicadas y se necesita determinado tipo de personas con un determinado entrenamiento para que eso pueda llegar a ser a cabo y no acaben ahí, pues, de mala manera. Y Miguel, ¿cómo llega un neuropsicólogo como eres tú a la idea de negocio de montar Astroland? Bueno, yo en Astroland soy socio. La idea principal fue de nuestro CEO, David Ceballos, que bueno, él fue un poco el visionario que pensó en traer este proyecto a la Cueva de Cantabria. Hubo mucho tiempo de gestiones hasta que se consiguió finalmente con el gobierno de Santander pues llegar a un acuerdo. Ese acuerdo pues ha traído muchos beneficios por ambas partes. En mi caso yo conocí a David en el 2018, también hablando de temas de inteligencia artificial, y enseguida el proyecto me enamoró y me sumé porque vimos muchas sinergias y podíamos aportarnos mucho mutuamente. Qué bueno. Súper interesante. Y ahora, ¿en qué momento estáis? Porque también en Astroland está la parte de CyberHut. Eso es. Sí. ¿Esas casas forman parte de Astroland? Sí, claro. CyberHut sería el hábitat. Sería el hábitat que se quiere llevar a Marte, ¿no? Es el hábitat que está protegido de radiación electromagnética. O sea, una vez que pasemos la fase de la cueva, de estar en la cueva, pues se intentará habitar en la superficie, que es mucho pues, más sano y saludable, ¿no? Entonces, ahí, para eso está la CyberHut, que es una casa, por así decirlo, que te protege de la radiación electromagnética, es totalmente autosuficiente, condensa el agua de la atmósfera, tiene paneles solares para aprovechar la energía, recicla todo, o sea, lo recicla todo, genera su propia comida, tiene hidropónicos y luego tiene los sistemas de inteligencia artificial que te monitorizan la salud, te ponen las rutinas de ejercicios, ya que allí es muy importante hacer ejercicio porque hay menos gravedad y se pierde densidad ósea muy pronto, y bueno, y un sinfín de cosas más que hace la IA para facilitar la vida en este entorno. ¿Qué pasa? Que la CyberHut, la idea principal surge como hábitat para Marte, pero ahora estamos viendo que en la Tierra también está habiendo problemas. Problemas de temperaturas extremas, vientos y un montón de problemas que hace que ese producto se pueda traer a la Tierra de vuelta y aprovechar. O sea, que sería un producto que integra completamente la inteligencia artificial dentro del día a día de la vida de las personas. Exacto. Y eso, si nos lo traemos a nuestra vida actualmente, a nuestro día a día en una vivienda normal, ¿cómo ves tú esa entrada de la inteligencia artificial en las viviendas con toda la experiencia que estáis cogiendo con CyberHut? Bueno, pues facilita mucho las cosas. O sea, ayuda y ahorra tiempo. Y luego, claro, o sea, esta inteligencia artificial, pues fíjate, o sea, controla temas de salud. Entonces la salud cambia de ser algo que tú vas al médico cuando estás enfermo, te duele algo, a ser una salud preventiva. Ahí en la CyberHut tienes monitorizado 14 parámetros de salud, azúcar en sangre, niveles de oxígeno. O sea, puedes prevenir cuando te va a dar un ataque cardíaco antes de que te dé. Puedes saber muchas de las cosas que te pueden pasar antes de que pasen, y eso es otro enfoque de la medicina, ¿no? Un enfoque mucho más moderno, por así decirlo, y más preventivo. Y sí, por ejemplo, para nosotros ha sido muy impactante toda la entrada de la IA, ¿no? Dentro de lo que es el hogar, con Alexa, con Siri, todos estos sistemas de inteligencia artificial muy basiquitos. ¿Qué crees que va a pasar cuando toda la casa sea súper inteligente? ¿Cómo nos va a llevar eso en nuestro día a día? Bueno, imagínate más eso, un agente, más que estos modelos un poquito más que le pides funciones así un poco aisladas, específicas. Imagínate un agente que te puede gestionar todo. Y de repente pues te gestiona desde tú cuando entras en la casa tu perfil,
La casa tiene registrado tu perfil, te identifica, nada más llegas, te da una revisión de todos los parámetros y enseguida te dice cómo te sientes, qué tal estás, si te falta algo y se anticipa a tus necesidades. Va a comprar las cosas antes de que las necesites, cuando ve que se acaban de la nevera, va a tener todo el tema de hidropónicos y comida funcionando, activo, climatización, o sea, todo es increíble. Y con esa situación, como dos preguntas. Por un lado, ¿dónde queda nuestra privacidad? ¿No? Que es la pregunta a lo mejor de, jolín, si me van a estar viendo todo el tiempo para adelantarse y para ponérmelo más fácil, ¿dónde queda mi privacidad? Y luego, ¿y qué hago yo como humano? ¿No? ¿Cuál es el futuro también si todo esto, que al final es nuestro día a día, de repente lo hace una IA? Muy bien, María José, pues eso es opcional. O sea, tú puedes delegar todo lo que quieras y hay cosas que te gustan hacer a ti. O sea, por ejemplo, la casa pues tiene funciones que te pueden preparar hasta comida o menús, pero también si te apetece, pues lo haces tú. Entonces, o sea, pasa, en lugar de ser una obligación, a ser una elección. Exactamente. Eso lo has definido perfectamente. Pasamos de la obligación de tener que hacerlo a elegir, oye, quiero hacer esto porque me llena hacer esta tarea. Entonces lo hago y lo decido hacer. Y con el tema de la privacidad, pues eso es algo muy interesante y es una de las partes importantes, ¿no? Que hay que trabajar, que es hasta dónde queremos llegar. Ahí, sobre todo, si es cierto que se van a recoger ciertos datos, como pasa igual en tu teléfono, ¿no? Porque esos datos se necesitan para poder acomodar esa parte de la vida. Hasta dónde tú quieres llegar, pues eso lo decides tú también. Genial. Vamos a cambiar un poquito. ¿Tienes también una empresa de team building en la que estáis usando inteligencia artificial? Sí. ¿Qué estáis haciendo? Sí. Bueno, pues mira, básicamente utilizamos la inteligencia artificial para hacer experiencias gamificadas. O sea, la utilizamos para dos cosas, sobre todo para el aprendizaje con juegos y luego también la gamificación. Esas son las dos vertientes en las que utilizamos la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues lo que hacemos son juegos de inteligencia colectiva con estas herramientas y es muy potente. Organizamos experiencias biodigitales en la naturaleza donde ellos tienen que localizar ciertos puntos y en esos puntos tienen pruebas en las que les viene su contenido. O sea, se ha demostrado en la neurociencia, sabéis que la neurociencia ha cambiado muchísimo en estos últimos, vamos a poner 6 años, ¿no? Desde 2016 para acá el paradigma ha cambiado totalmente. Las formas de aprender hemos descubierto pues cambian mucho del sistema clásico de la gente sentada recibiendo información. O sea, se ha descubierto, por ejemplo, que andando y moviéndote retienes más información. Cuando generas determinados neurotransmisores como oxitocina, dopamina, pues, y tienes una experiencia emotiva, generas muchísimo más recuerdo. Entonces, digamos que aquí lo que hacemos es el contenido que queremos que la gente aprenda, lo asociamos a experiencias biodigitales y para eso la inteligencia artificial nos está ayudando. Son experiencias de inteligencia colectiva, con el grupo, con juegos, en la naturaleza, haciendo deporte y así la retención es muchísimo más grande. ¿Qué tipo de juegos? ¿Hacéis juegos como un Fortnite o hacéis...? Pues también ha habido Fortnite. También hay juegos de todos contra todos y que sobrevive uno, pero suelen ser juegos cooperativos y colaborativos, donde más que la competencia se intenta premiar la colaboración. Y esto tiene muchas aplicaciones. Imagínate en el entorno educativo, imaginaros que los niños están acostumbrados a hacer los exámenes solos, compitiendo unos contra otros. Pues imagínate un examen en el que tú eliges a tus 4 o 5 compañeros de clase con los que quieres hacer el examen. Y el examen, en vez de estar sentando, vas andando y vas andando o corriendo hacia los puntos, según cómo vayas. Y luego la nota la repartís entre los 4 o 5 que habéis hecho el juego. Es un examen mucho más divertido, es un examen que te quita esa parte de estrés y es un examen que cambia totalmente el concepto de evaluación. Y pasando a ser algo totalmente tedioso, estresante y aburrido y jolín, que lo vemos hasta como peligroso, a ser algo divertido, colaborativo, una experiencia totalmente distinta, que además sirve también a los profesores para evaluar y todo, ¿no? Y encima jugando, o sea, es que cambia mucho las cosas. ¿Y cómo integrar la IA en ese tipo de dinámica? De muchas maneras, ¿sí? De muchas maneras. Empezando porque las aplicaciones están hechas con IA y utilizan la IA para analizar todos los datos que recibimos del juego. Ten en cuenta que cuando una persona juega, no hay nada que sea tan medible, observable y que dé tanta información sobre una persona como cuando la ves jugando.
porque la ves en su esencia, ¿no? Y entonces toda esa información se recoge desde los trayectos que han hecho, cómo han elegido la ruta, las decisiones, las respuestas, cómo han integrado y participado. Ahí estamos utilizando IA. Pero también a la hora de crear los juegos, pues metemos el contenido en el corpus de la IA para extraer las preguntas, las dinámicas, los tests y luego también incluso las narrativas. ¿Sabes? Porque bueno, esto es muy importante. Ahora si queréis hablamos un poco de eso, que esta es una parte muy interesante, pero las narrativas, muchas de ellas, para hacerlas atractivas y divertidas, utilizamos la IA para ayudar a generarlas. Para que sea más personal, ¿no? Quizá. Exactamente, para que sea más personal, les toque más y ahí estamos utilizando un poco los motores de la motivación, ¿no? Sabéis que hay en gamificación, los psicólogos utilizamos unos motores, 8 concretamente, que son súper importantes y es gracias a lo cual estamos todos enganchados a los móviles y a las pantallas. Si queréis los repaso así rápidamente porque es muy interesante, ¿no? Pero esos motores, y digamos que son las cosas que nos hacen, lo podríamos utilizar en cualquier ámbito, pero son las cosas que nos hacen estar pegados a un juego, a una app, a un trabajo, a una actividad. Y son uno de ellos, es el que hemos comentado, la narrativa, el tener un significado. Ese sería el primero, ¿no? Entonces ahí les damos ese significado personalizado, esa historia. Otro de los motores es la sensación de logro, el ir consiguiendo cosas, como sabéis en los juegos, insignias, puntos, niveles. Para eso también utilizamos la IA, para crear esas insignias, esos niveles, todo eso. Tienes otro sería la creatividad, el poder utilizar distintas opciones, crear y elegir. Eso da un feedback positivo que te refuerza mucho y hace que te muevas hacia esa actividad. El otro pues sería la sensación de pertenencia. Cuando algo es tuyo, está personalizado, lo sientes como tuyo, pues es mucho más motivante. Y entonces te lleva mucho más a estar ahí enganchado haciendo la actividad y que sea más emocionante y divertida. El siguiente motor es la presión social. Ahora ya vamos un poco con los de Black Hat. Serían los motores oscuros que también se utilizan, pero no quiere decir que sean malos o buenos, pero fijaros ya cómo son, ¿sabes? Uno es la presión social, que es la presión del grupo. Y entonces, bueno, pues siempre solemos hacer cosas que hacen todos los demás y evitar aquello que los demás evitan, ¿no? Y otro de los motores sería la escasez. Cuando hay algo que es poco, todos queremos ir a por ello. Entonces, en los juegos, pues ponemos cosas que son difíciles de conseguir o que solo pueden conseguirlas después de haber hecho algunas cosas. Es otro motor. Otro motor que utilizamos es la sorpresa. El no saber qué va a pasar. Esa curiosidad que provoca, pues hace que todo el mundo quiera participar, interactuar y saber qué va ahí detrás de ese punto, de ese logro, de esa zona que falta por explorar. Y el último de los motores, pues sería la evitación o la pérdida. Tú no quieres perder puntos, no quieres perder niveles, no quieres perder zonas que no has podido explorar porque no te ha dado tiempo. Entonces, cuando haces un juego, si tienes que utilizar tantos de estos motores como sea posible. Claro. Por lo menos 2, para que sea emocionante y la gente se enganche. Y pasa lo mismo con las apps. O sea, si analizamos el caso de Facebook o de Instagram, por ejemplo, que son 2 de las apps que más enganchan. Por ejemplo, Instagram, pues fíjate, Instagram es súper personalizado porque tienes tus fotos, tu perfil, pones ahí todo y eso engancha muchísimo. Claro, el algoritmo te da lo que tú quieres. Exacto. Luego tienes la parte de social, o sea, el motor 5 que hemos dicho, la parte social está maxificado ahí, o sea, es que la gente le dé me gusta, que todo, o sea, es brutal, ¿no? Entonces, Instagram tiene una puntuación altísima en actividad, o sea, en adicción, ¿no? Por todas estas cosas. Luego encima de eso le sumas todos los algoritmos que hay detrás para seleccionar, o sea, es que te conocen mejor que tú, o sea, es la clave y es increíble. Eso es una de las cosas con las que los psicólogos estamos muy, fomentando mucho, ¿no? Y es que conócete a ti mismo, o sea, aprende de ti todo lo que puedas, porque si tú no te conoces bien, va a venir una IA que va a acabar influyéndote y vas a terminar haciendo cosas que a lo mejor no están alineadas con quien tú eres, ¿no? Totalmente. Sí, el otro día escuchaba una entrevista que decía la IA, o sea, las redes sociales y el uso de los algoritmos de inteligencia artificial en las redes sociales es tan poderoso que de repente tenemos miles o cientos de miles de personas que están pensando, están convencidas desde hace unos meses que la parte más importante de su salud física está en la movilidad de las caderas. Y hemos generado muchísimo contenido en torno a la movilidad de las caderas. Hay un montón de influencers que se están retroalimentando de eso y que están generando más contenido todavía. Y de repente hay toda una sociedad que piensa que
mover las caderas es como lo más fundamental para tener una vida saludable, cosa que no sé si es cierta o no, pero que no existía. Hasta hace 6 meses no existían las caderas. Cierto. Seguro que es súper importante mover las caderas, además bonito, pero claro, no es lo único, ni mucho menos, claro. Y seguro que va integrado en muchas más cosas. Claro. La verdad que sí, que he visto muchísimos vídeos y de ejercicios y tal, y tengo que reconocer que hasta a mí me han influido también a hacer movimientos pélvicos y de estiramientos y tal, pero es verdad. Como sociedad somos como muy modulables, ¿no? Al final es muy fácil convencernos de que ahora es súper importante mover las caderas o invertir en armamento o yo qué sé, qué cosa venga en el futuro. Exacto, es verdad. Sí. Y para eso se está utilizando en las redes sociales, tanto como la inteligencia artificial. Es que es un cúmulo ahí de tecnologías que se están convergiendo, que es increíble. Sí, estabas comentando todo lo que decías del uso de la inteligencia artificial en No-Name, ¿no? En No-Name Sports, sí. Y en tu empresa de team building. Uh-huh. Y me parece una pasada. ¿La integráis también dentro de lo que son departamentos de recursos humanos? O sea, ¿vais a la empresa o es siempre... o son acciones puntuales que hacéis en vuestro, buena pregunta, en vuestro espacio? Lo integramos en las empresas también. Y fíjate que te pongo algún ejemplo, pero hay empresas como por ejemplo Eurocar que han utilizado eso para la selección del personal. Entonces ya, fíjate, la reclutación, sabéis que ahora el tema laboral está complicado, ¿no? Con esto de la gran renuncia y pues es difícil encontrar al talento y retenerlo. Entonces muchas empresas para atraer y para seleccionar están utilizando juegos. Porque claro, fíjate, no es lo mismo la típica entrevista de trabajo que aburrida de siempre que, oye, pues una vez que has pasado algún determinado filtro te ponen a jugar con otros candidatos para ver realmente cómo funcionas. Entonces, ese es un ejemplo. Hay otros muchos ejemplos, sobre todo de aplicar la gamificación a estos contextos más aburridos. O sea, realmente gamificar es eso, es aprovechar herramientas de los juegos y este tipo de motivaciones que hemos hablado para traerlas a entornos, pues digamos, trabajos más monótonos o más aburridos. Y eso funciona muy bien. Entonces, claro que lo integramos, ¿no? En distintas partes de los procesos de aprendizaje, incluso luego ya cuando estamos en actividades más avanzadas, más monótonas también. O sea, de forma como progresiva, ¿no? Vaya entrando en esa empresa, vaya aplicando, también os darán información o los primeros ejercicios que hagáis os darán información del estado, y ya a partir de ahí incluso momento diagnóstico, ¿no? De, oye, podemos detectar problemas aquí, vamos a solucionarlo a través de gamificación. Exacto, o sea, vemos cuándo puede ser útil y ahí es donde la aplicamos. Y de forma preventiva, o sea, por lo que decías, ¿no? Antes de que la salud también iba a ser preventiva, o con lo de las casas de CyberHat. Bueno, en este caso, ¿crees que también te puede dar información para prevenir ciertas tendencias, ciertos problemas en ese entorno laboral? Ahí de momento no lo hemos utilizado, o sea, no hemos aplicado esa parte de salud a las empresas. Digamos que está asociada al hogar, pero es buena idea. Perdón, no pensando en salud, sino pensando un poco en no sé, algún problema que pueda surgir en el trabajo y que a lo mejor viendo o trabajando con estas dinámicas de gamificación te permite conocer o detectar cierta tendencia, que pueda haber un problema que vaya más allá, ¿no? Con los propios empleados o en el entorno laboral. Sí, la IA al final es un simulador, ¿no? De opciones y que es capaz de prever cuál es la respuesta más certera. Quizás lo que está planteando. Un momento de agotamiento de un empleado, claro, ¿no? Que lo puede ir detectando y no llegar al burnout. Personalidades, cómo van a funcionar entre ellas. Anticiparse. Fíjate, o sea, esta es la parte de Neurological, esta que os he dicho, que sí que la tenemos en Astrolab, pero todavía no está aplicada a las empresas. Digamos que ahí las cámaras y la IA hacen una detección de los gestos, los microgestos de esa persona, y según cómo lo vea, pues sabe si esa persona pues tiene estrés, o está triste, o está deprimida, y puede avisar y actuar en consecuencia, ¿no? Porque, o sea, sabemos que cuando una persona pues está decepcionada, imagínate, ¿no? La IA detecta pues esa emoción, decepción. Pues sabes que eso es parte de dos emociones. Por un lado es tristeza y por otro lado es ira. La ira es un sentimiento de injusticia y la tristeza es un sentimiento de pérdida. Entonces ahí puedes actuar, ¿no? Resolviendo esa injusticia, claro, intentando demostrar que esa pérdida no es real, es una percepción y intentar un poco aclarar las cosas antes de que ese conflicto escale y vaya más
se potencie más y provoque algo más grande, ¿no? Porque sabéis que hay unas fases, empieza con una fase pequeñita de resentimiento, se convierte en resquemor y luego ya hay rechazo y bueno, son unas fases de conflicto que va escalando, entonces cuanto antes lo detengas, más fácil va a ser resolverlo. Otra forma también de retener, ¿no? El talento que ya tiene dentro. Sí, a mí me pareció muy interesante cómo estáis enfocando la captación de talento a través de la gamificación, porque creo que efectivamente la captación de talento es y cada vez está siendo más un problema para todas las empresas, porque al final cada vez hay más necesidad de talento brillante y la gente brillante o los trabajadores brillantes disponibles siguen siendo los mismos. Entonces, esa ampliación de la necesidad, me estaba imaginando mientras que lo contabas que hacer una selección de talento en un juego de humor amarillo, ¿no? En una competición de humor amarillo y seleccionar ahí a los mejores y que sobreviva el mejor, ¿no? Un poco como el juego del calamar. Bueno, que sepas que se ha hecho. O sea, eso que estás pensando, ha habido empresas que lo han hecho con muy buenos resultados y de una manera muy divertida, claro. O sea, porque al final cada prueba tiene una estrategia. Entonces, esa persona que es capaz de analizar la estrategia, ver, o sea, cuál es el propósito de la prueba, analizar la estrategia, ver el cómo, llegar al resultado, al final va a ser un mejor trabajador o más eficiente que uno que se pone ahí a hacerlo a lo loco, ¿no? Entonces, luego también, como participan un poco en equipos, ves cómo interactúa esa persona con el grupo, ¿no? Que yo siempre lo digo, o sea, es tan importante cómo produce esa persona como el ambiente que genera. Son las dos cosas más importantes en el entorno laboral. Entonces también lo estás viendo. Cosa que es muy difícil ver en una entrevista. O sea, porque en una entrevista no estás viendo a una persona interactuar con otras. Simplemente le estás preguntando. Además suelen ser guiones como muy rígidos, que la gente ya se tiene que preparar las preguntas y es muy artificial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y pues siempre quieres causar buena impresión. Entonces no vas a ser tú mismo. Claro. Sí. Porque en cuanto te conoces un poco sabes dónde no hay exacto. En cambio en el juego, sí, estás los primeros minutos, estás un poco ahí a ver qué pasa, pero enseguida, plas, o sea, sales de la mentalidad de trabajo, entras en una mentalidad infantil, competitiva, divertida, y ahí eres más tú, te muestras más en esencia. Y entonces es más fácil ver a las personas y empatizar y todo, ¿no? Y ves cómo se relaciona, los momentos de frustración, cómo lo gestiona. Es muchísima información. Nos hace falta una IA que sea más capaz de encontrar esas medias verdades, ¿no? De una entrevista de trabajo. Está la cosa a puntito, ¿eh? O sea, está a puntito. Es muy probable que dentro de unos años sean las IAs las que hagan las entrevistas de trabajo. O sea, de hecho ya está empezando a sustituir a los psicólogos también. Sí. Entonces es muy probable que en unos años pues haya esto. Recientemente hablábamos en una entrevista de Brown Project con Juan Pablo Villani, que es psicólogo y que él está trabajando en programar una IA. Ha programado ya una que es para formar gente que atiende al teléfono en una entidad similar a lo que sería un teléfono de la esperanza, de atención y de escucha. Interesante. Y tenían un problema de formación porque tenían un cuello de botella ahí, entonces generó como este chatbot para entrenar. Y ahora estaba lanzando otra aplicación que era Empatía.ai, que va orientada a, bueno, pues a ayudar o a entrenar a los jefes en ser más empáticos con sus empleados. Y me parecía muy interesante. Y el siguiente paso es entrenar equipos de ventas. Brutal. Y entonces vamos al siguiente paso todavía, y es una vez que tengamos una IA que nos escucha, que sabe empatizar con nosotros y que sabe vender, y la juntan las tres, ya para qué necesitamos personas. Bueno, de hecho, sabes que hay empresas que están poniendo agentes en los puestos directivos. Ponen un agente que es el CEO, otro agente ChatGPT que es el director de marketing y otro agente que es este perfil. Sí. Y entonces el agente ChatGPT que hace de CEO habla con el agente ChatGPT que hace de marketing digital, le pide las cosas, se las manda, le manda el plan de marketing al de finanzas, al agente de finanzas, le pide todas las finanzas y están haciendo simulaciones de manejar empresas con inteligencia artificial. O sea, es alucinante. ¿En qué momento estamos ahora con la inteligencia artificial? Porque hay como varias fases. ¿En qué momento estaríamos ahora? Bueno, pues fíjate, yo pienso que en nuestro país, ¿vale? Porque es diferente también, en cada país van un poquito más adelantados o más atrasados. En España, este es el año de la implantación
O sea, estos años han sido de prueba, ves a la gente jugar, jiji, jaja, ay, tengo que aprender esto. Tenemos una cantidad de estrés digital bastante interesante por toda esta presión que estamos teniendo, pero de repente la gente ya está viendo que oye, como no lo utilice, me quedo fuera de juego. O sea, voy a tardar más, voy a ser menos productivo, y este es el año de la implantación. O sea, este es el año en el que las empresas van a empezar a implantar las IAs en sus procesos, porque si no, van a ver una desventaja. Estabas hablando del estrés que está suponiendo para los trabajadores el estrés digital. ¿Cómo está viviendo desde tu perspectiva los directivos, los CEOs, todo el C-level de las empresas, y cómo están viviendo los trabajadores todo este momento? Y sobre todo, ¿cómo va? Porque toda esta presión que le estamos haciendo a nuestros corazones y a nuestro cerebro en algún momento tiene que explotar por algún sitio. ¿Cómo va a ser nuestro 2025 después de este 2023 de juego y este 2024 de te toca, venga, prepárate que sales? Claro, pues estamos en la parte de cambio, ¿no? Que es la más estresante. Y yo creo que todos lo notáis, ¿no? O sea, todos lo notamos. Ese es lo que decimos, esa presión de, es que tengo que aprender el Crea AI, que es una pasada, por ejemplo, o el Pictory AI. Que, y la frustración de no poder hacerlo, ya sea por tiempo, por lo que sea, ¿no? Porque, de decir, porque no llego ahí, igual mañana esto es una desventaja para mí por no decidir hoy dedicar mi tiempo a... Y la realidad es que todas esas tecnologías tienen una curva de aprendizaje que no es corta. O sea, es que son curvas de aprendizaje, pues oye, que a veces requieren de horas y horas para sacarles el rendimiento óptimo, porque si no, pues no lo vas a aprovechar. Y actualizarte también, ¿no? Como cambian tan rápido. Todo el rato, continuamente. Entonces, claro, eso es lo que provoca el estrés. ¿Qué pasa? Que si no sabes gestionar ese estrés, pues entras en desequilibrios. Que pueden acabar con patologías, claro. Entonces es importante no perder la perspectiva, relajarse, tomarse los tiempos de descanso, de relajación y desconectarse digitalmente. Es que es crítico. O sea, tener tiempos y periodos de desconexión digital para poder volver a contactar con las personas, hacer deporte, estar en la naturaleza, socializar. Bueno, tú eres un gran amante de la naturaleza, como has dicho. Exactamente. Pienso que es súper terapéutico y muy necesario. Pero, sin embargo, parece que la sociedad va en la dirección contraria, ¿no? Que la semana pasada presentaban Sora y de repente es una herramienta para generar mundos virtuales o para simular mundos virtuales en vídeo que sirve para que la propia inteligencia artificial aprenda de sí misma. No nos aleja eso cada vez más de la realidad, no nos lleva a un universo en el que ya no vamos a saber qué es real y qué no es real. Es como casi vivir en un metaverso real. Exacto. Encima estamos entrando en la época de la realidad virtual, después del lanzamiento de las Vision Pro, todos los modelos que están sacando nuevos, que por fin parece que esto va a despegar. Lleva mucho tiempo ahí latente y dormido, parece que esto va a despegar. Entonces, toda esa tecnología de realidad virtual, realidad mixta, va a ir adquiriendo mucho más protagonismo. Sin embargo, yo recomiendo a los seres humanos que desconecten de... ¿sabes? Que si nos vemos al final absorbidos, nuestra calidad de vida va a ir a peor. O sea, y lo estamos viendo con los teléfonos y las redes sociales. Imagínate que en el fondo es plano y no nos atrae tanto. Imagínate cuando eso, en vez de ser plano, te envuelva todo. O sea, el poder de atracción que puede tener de enganche puede ser tal que acabes mal, ¿no? Entonces, es súper importante tener esos momentos de desconexión, de campo, de naturaleza, de deporte, de amigos. Es crítico, o sea, hay que organizarlo y asegurarlos para mantener el equilibrio, que es algo que es responsabilidad nuestra. Claro, es que cada uno. Si no, siempre estará la IA ahí para ayudarnos después, ¿no? Cuando... Mira, estás desequilibrado. Hay una IA que te ayuda. Esto y esto. Sí, no sé yo si la inteligencia artificial va a ser capaz de decirle a los seres humanos... nuestra situación. Claro, decirle, desconéctate de mí. Claro. Y si nosotros vamos a ser capaces de desconectarnos de algo que nos tiene tan enganchados y tan atrapados. Fíjate, todo lo contrario. O sea, lo que quieren es que estemos más tiempo. O sea, cada vez que abres el móvil tienes 70.000 empresas que quieren que inviertas tu dinero en ellos y cada vez pasas más tiempo ahí enganchado. Y ya os digo, o sea, esto es una mierda para lo que viene. O sea, la pantalla plana es una mierda para lo que viene. O sea, cuando tengas el mundo entero envolvente que te proporcionan las Vision Pro o los dispositivos que van a salir nuevos y todo el tema de metaverso desarrollado, ojo, que ahí hay otro reto.
Sí, hay ciencia ficción en torno a eso. Ahí hablamos con Silvia Leal también en un podcast anterior. Claro, ya estábamos metidos en todo lo del metaverso, desarrolló también mucho contenido en base a eso y nos decía que el metaverso parecía que había quedado estancado porque no tenía contenido, ¿no? Se había creado el espacio, el lugar, pero no el contenido. Ahora que sí que existe el contenido, eso despunta... A lo bestia. Sí. Y va a tener muchas aplicaciones. Sí. Luego está el lado opuesto. Aquí nos pasará eso, que tendremos que conectarnos. Sin embargo, por ejemplo, en Astroland, gracias a esa realidad virtual, vas a poder estar conectado otra vez con la Tierra y con tus espacios y tus entornos. Por ejemplo, allí en la parte de entrenamiento, todas las mañanas tenemos 1 hora y media de realidad virtual, en la que haces deporte y ves paisajes. Y estás como en la naturaleza haciendo deporte con las gafas de realidad virtual, aunque estás en una cueva sin ver la luz del día y tal, porque eso ayuda psicológicamente a no sentirte mal y a no colapsar. O sea, si la gente colapsa, ¿eh? O sea, en una cueva sin sol y con todo eso la gente colapsa. Si esto parece ciencia ficción, pero ya va a dejar de serlo para ser la realidad, ¿no? Que en ese momento, ¿qué va a ser la ciencia ficción? O sea, ¿qué vamos a consumir como ciencia ficción si ya lo que estamos viviendo? Bueno, pues lo estás viendo en las películas, todos siempre van dando como pistas, ¿no? Cositas, fragmentos que al final luego se van haciendo parcialmente realidad o no. Entonces vas poquito a poco avanzando. Y es así, pues ahora dentro de poco vienen los coches voladores, ya digo, o sea, tremendo. Sí, es tremendo. Toda esa convergencia de tecnologías tan bestias y ese crecimiento ya no es exponencial, es súper exponencial. O sea, no es algo que dices, oye, va subiendo. No, es que los próximos 10 años van a ser increíbles. Esa convergencia de todo. El otro día oía en una charla, ponían un ejemplo. Dice, imagínate una sociedad de perros que consiguen crear un ser humano que les cuida, que les atienda, que les lleva al veterinario cuando están malos, que les alimenta, que les protege. Y de repente ese ser humano se convierte mucho más inteligente que ellos. Eso es un poquito lo que estamos haciendo nosotros con la inteligencia artificial, ¿no? Hemos construido una herramienta, o estamos construyendo una herramienta que cada vez, para que nos cuide, para que nos proteja, para que nos lleve al médico, para que nos alimente y para que salve la Tierra incluso. Y de repente esa inteligencia artificial llega a un punto en el que es mucho más inteligente que nosotros, de tal manera que a los perros estos de los que te hablaba, la conversación que estamos teniendo ahora mismo les es completamente ajena e irrelevante. Ni saben que existe, ni tienen acceso, ni tienen capacidad de entenderla. Y no sé si tú piensas también que la inteligencia artificial en el desarrollo que está llevando puede llegar a un punto en el que se aleje tanto en su capacidad de generar, ¿no? En su IQ, se aleje tanto de nosotros que le resultemos intrascendentes o que nos alejemos de ella. Y ahí quería lanzarte la pregunta de cuál es tu visión de futuro de la inteligencia artificial. ¿Es una visión optimista? ¿Eres apocalíptico? ¿Cómo ves tú el futuro con la inteligencia artificial? ¿Vamos a ser sus mascotas? ¿O no? Bueno, a mí por eso me gusta tanto los AI Alignment Project, que garantizan que la inteligencia artificial pues no pueda ir por esos derroteros. Sabéis que hay muchos proyectos de blockchain que están enfocados en eso y es una forma que tenemos de controlarla. También éticamente pues hay muchas maneras, ¿no? Regulaciones. Ahora sí es verdad que hay un riesgo y eso lo han dicho digamos que las personas más involucradas en estos sectores del mundo. O sea, Elon Musk, Satman, bueno, todos han dicho que ese riesgo existe y de hecho han pedido hasta que por 6 meses se paren de desarrollar nuevos protocolos y nos den un poquito de por favor, ¿no? De buffer. A los humanos, para que nos den un poquito de tiempo a acomodarnos. Claro. Entonces, ese riesgo existe. Entonces, claro, aquí viene algo muy interesante que podemos decir de ciencia ficción, ¿no? O sea, y es llegará un momento en el futuro que si el ser humano no se actualiza y no se integra, se podría quedar como el perro que ha dicho David. Y ese es el momento en el que la especie humana pues va a cambiar. Y ahí va a haber distintos tipos de razas humanas. ¿Sabes? Es que es así, de distintos tipos de especies. No sé cómo llamarlo, pero fíjate, simplemente habéis visto películas como esta de Titán, ¿no? Que van a la Luna y genéticamente cambian. Perdón, van a una de las lunas a Titán. Y entonces, de Júpiter, ¿no? De Júpiter. Y entonces, claro, cambian para
para adaptarse a ese planeta. La gente que vaya a Marte también evolucionará de una forma diferente porque hay menos CO2. Entonces a lo mejor tienen que respirar CO2 de una forma diferente y habrá modificaciones. Y luego los que se queden aquí, algunos pues decidirán quedarse como en plan más natural, y otros se empezarán a poner implantes y adaptarse un poco más a la IA. Algunos se integrarán IAs, otros no, y habrá diferencia entre seres humanos. Eso puede pasar en un futuro próximo. O sea, de hecho, es bastante posible. Entonces, fijaros la cantidad de cosas, ¿no? Habéis oído hablar del transhumanismo, que habla justo un poco de esto, y la parte ética ahí es súper importante. Hasta ahora está habiendo muchas regulaciones y muchos de los frenos que tiene el desarrollo de todo esto es por las regulaciones. Pero bueno, no sé qué pasará en cuanto esas regulaciones se empiecen a levantar o estandarizar. Bueno, también puede ser que la IA evolucione mucho más rápido que la regulación y siempre haya un vacío al que la regulación no llegue. Exacto. ¿No? Exacto. Y ahí estará la parte ética y bueno. Y ahí todo. es confianza. Sí, ¿no? ahí. Que quienes lo manipulan o quienes lo tienen, quienes entrenan esa IA, lo hagan con bondad y no con maldad. Hay un ejemplo, por ejemplo, en el tema de longevidad, que es un tema que a mí también me gusta mucho y me interesa, en el que la IA también aporta un montón, en el tema genético, y es que ahora mismo hay tratamientos para alargar los telómeros que están prohibidos en casi todos los países. Son muy poquitos los países que lo hacen y la gente está yendo a esos países a hacerlos. O sea, te pones 130 inyecciones y te inyectas una RNM de telomerasa que lo que hace es que alarga los telómeros y te quita entre 15 y 20 años de edad. O sea, rejuveneces entre 15 y 20 años. Entonces, bueno, pues eso ahora mismo no se hace en muchos sitios por la falta de regulación, pero va a empezar a hacerse. Claro. O bueno, encontrarán, ¿no? Los sitios donde siempre va a ser aguas internacionales. Exacto. La gente está yendo ahí a aguas internacionales, a países como Panamá, como México, Colombia, para hacer este tipo de tratamientos. Y ya lo hace mucha gente. Sin embargo, otros países... Esto también puede cambiar las economías mundiales, ¿no? Porque muchísimo. De repente te vas a esos sitios que ahora mismo parece que están más a la cola, pero por esa falta de regulación se ponen en el top y desarrollan todas estas industrias relacionadas con la IA. Y una ventaja bestia, ¿no? Y de hecho está pasando con determinados países que están dando más posibilidades a todo este tipo de tecnologías, sea IA, sea temas genéticos, sea temas médicos, está pasando, claro, o incluso fiscales, económicos, ¿sabéis? ¿No? Entonces, no cambia todo. Es una realidad. Sí, en el tema financiero también hay mucha controversia con todo el uso de la inteligencia artificial en la bolsa, de cómo se gestiona con bots, cómo se parametriza, ¿no? Todo el ritmo o la probabilística, ¿no? De la bolsa y hasta qué punto también eso entra dentro de lo ético o no, o quién va a tener la posibilidad, ¿no? de comprar esa tecnología para posicionarse a la cabeza. Claro, ahora mismo un bot de estos de trading que funcione, que te da un 3% mensual, es algo muy asequible. Bueno, no sé, yo tengo uno que se llama Mercabot, por ejemplo, y es eso, o sea, si tiras así a porcentajes seguros, es muy efectivo. Un 3, un 4% es fácil. Y hay muchas opciones, o sea que pienso que la gente lo va a utilizar. Y luego ya no solo eso, sino imagínate los coches, tú te compras un Tesla que dentro de pocos años podrá ser autónomo, te dejan el trabajo y el coche se va a trabajar y a ganarte dinero. Entonces va a haber una diferencia entre la gente que tenga inteligencia artificial trabajando para ellos y los que no. Agentes, coches, bot de trading, etc. Un montón de cosas que pueden ir surgiendo. Y es verdad que habrá ventaja entre seres humanos según tengan IAs trabajando para ellos o no, eso está claro. Sí, también se comenta que a nivel de mercado de trabajo puede haber una irrupción tan grande como hasta de haberse afectado el 80% de los puestos de trabajo. Ahí, tú que estás en contacto con grandes empresas, ¿cómo ven eso? Hombre, el 80% no sé si llegará a tanto. Sí que sé que ahora hay un 20% de puestos afectados ahora. Que crecerá a un 40% o más de aquí al 2030, seguro. También surgirán, ¿no? Nuevos puestos claro, que contrarresten un poco, no sé, todo lo que es prompt engineering, que ahora mismo sí que a lo mejor eso dentro de un año deja de ser importante porque la propia IA hace sus propios prompts. Pero también irán surgiendo, ¿no? Es un poco como cuando se implantó la sociedad industrial y todo el tema de la mecanización, la gente tuvo que cambiar sus expertises y sus
sus trabajos para adaptarse a ese nuevo cambio. Aquí va a pasar un poco lo mismo. Y no hay que verlo como un peligro, o sea, es una adaptación y es una oportunidad. Entonces hay que saber encontrar el hueco. Eso podemos hacer otro día, podemos hacer un podcast de los 20 trabajos que no van a desaparecer por ahí, lo dejamos para otro por no enrollarnos aquí ahora, pero ese es súper bueno. Sí. Hay ciertas cosas que va a ser muy difícil sustituir a las personas y ahí hay hueco y también son cosas más humanas y que dan mucha gratificación. Entonces, bueno, pues yo en ese sentido soy positivo y pienso que la IA nos va a quitar de labores muy tediosas y nos va a dejar más tiempo para disfrutar. Y Miguel, como empresario, como emprendedor, y por ir concluyendo, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿Dónde está tu próximo foco, tu próximo sueño? Bueno, pues ahora mismo estamos con el tema de Astroland y aparte de Marte, queremos también montar una colonia debajo del agua. O sea, no solo Marte es interesante, también el planeta Tierra, los fondos oceánicos no están conocidos y queremos explorar esa forma de vivir en una especie de microciudad debajo del agua. Entonces ese puede ser el siguiente proyecto para los próximos años. Oye, sabéis que ahora hay un proyecto que se llama Proteus, es una pequeña estación espacial que está en Curazao, pero debajo del agua, y esa es una cosa que también nos gusta mucho y nos interesa. Te iba a preguntar, perdón, por lo que estaban haciendo en Abu Dhabi, ¿no? En Dubái, ¿no? En Arabia, sí. En Arabia. Esta ciudad lineal de muchísimos kilómetros tan fina. The Line, exacto. Con esa ambición, ¿no? Por crear colonias o crear espacios de explorar nueva vida, ¿qué opinión te merece ese espacio que van a crear? Bueno, fíjate, o sea, van a aprovechar una zona desértica que es inhabitable. Entonces, por esa parte está muy bien. Luego habrá que ver cómo hacen que las personas se sientan ahí, ¿no? Que ese es el reto. O sea, hacer que las personas se puedan desarrollar y sentirse bien en un espacio como ese. Ahí es donde está el reto. Vamos a ver cómo lo consiguen, ¿no? Porque es muy interesante. Sí. Bueno, siempre hacia la conquista de territorios inhóspitos. Ahí está. También en la previsión de lo que pueda pasarle al planeta. Que bueno, siempre todas esas líneas nos ayudarán luego a enfrentarnos a los retos que nos traiga tanto el clima como... Que son muchos. O sea, fijaros que ahora mismo tenemos tres cosas, tenemos tres retos muy importantes. Uno le llaman los tres jinetes del apocalipsis. Está el cuarto, o sea, sería el cambio, la disrupción tecnológica que estamos viviendo, el cambio climático. Y luego, pues, esa disrupción tecnológica, el cambio climático, la amenaza nuclear. Sabes que el mundo está ahora mismo en guerra. Y el cuarto jinete, que sería la estupidez humana, que es el que tenemos que por nuestra parte dominar. Muy bien. Qué bien. Pues Miguel Ferrero, muchísimas gracias por... ¿El siguiente podcast lo grabaremos en Marte? ¿O debajo del agua? Podría ser. Podría ser, eso sí, es eso más sucede, pronto de lo que pensáis. Queremos ser los primeros en ir a Marte a grabar un podcast. Y Miguel, ¿dónde te podemos encontrar en redes? ¿Cómo damos contigo? Bueno, pues en LinkedIn, Miguel Ferrero, o en Instagram, Mig Ferrero. Ahí me tenéis. No Name Sport, cuando queráis. Genial. Muy bien, pues encantado y nos vemos en el próximo episodio de Prom Project. Ha sido un placer y nos encontramos en podcast, en las plataformas de podcast, en Spotify, en YouTube, etc. Muchísimas gracias. Un placer, David. Un placer, María José, y gracias. Hasta pronto.